Le invito a abrir su Biblia en esta mañana. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Y hasta allí, mantenga su Biblia abierta. Le pregunto en esta hora, ¿a quién de nosotros no le gustaba cuando era chico le contaran una historia antes de ir a dormir? ¿Verdad? ¿Se acuerda de alguna historia cuando nos íbamos a dormir? Quizás la persona que vivíamos, quizás nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos, nuestros tíos, o quizás cuando íbamos a la casa de nuestro abuelo, nuestra abuela, nos contaba una historia. ¿Verdad que era lindo? Quizás usted recuerde ver algunas sonrisas. Qué lindo que era ese momento, ¿verdad? Y es más, quizás recordamos alguna historia o cuento que nos contaban en aquel momento de nuestra infancia que todavía lo tenemos por aquí en el recuerdo. Porque son momentos, como me acuerdo decía un profesor del seminario, son fotos familiares. Este profesor siempre decía que recordaba a su papá todas las noches, arrodillado al borde de su cama orando, ¿no? Y la verdad que este profesor, bueno, Dios lo ha usado mucho, pero siempre dice, yo recuerdo esa foto de familia, mi padre orando por mí todas las noches, contándome una historia y oraba por mí. Y quizás nosotros tenemos alguno de estos recuerdos de alguna historia. Quizás no éramos cristianos, quizás nuestra familia no era cristiana, pero nuestros padres se tomaban el tiempo de contarnos una historia. Por eso contar un cuento a un niño en voz alta sigue siendo fantástico y de gran ayuda cuando esa historia tiene una enseñanza práctica para la vida, para los pensamientos que nos ayudan a seguir creciendo. Entonces, quizás cuánto de nosotros recordamos ese momento, esas historias. Después fuimos más grandes y llegaron las historias de los superhéroes con sus hazañas y conquistas. Mire cómo se ríen algunos de ustedes. ¿Recuerda? Yo siempre recuerdo aquello cuando aquel dibujito, esto ya es para los mayores de 40 por ahí, 40 y tantos, aquel dibujito que decía, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, algunos se acuerdan. Bueno, eso revela sus edades también, lo siento mucho, ¿no? Pero recuerda, mientras tanto en el Salón de la Justicia, y allí estaban todos los superhéroes reunidos. Y un día quisimos ser un superhéroe, ¿se acuerda? Lourdes se puso un mantel en la espalda y quiso salir volando por ahí. Dice que sí. Así que todos un día quisimos ser superhéroes para reunidos combatir el mal de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Y nos poníamos una capa y salíamos volando, corriendo por la vereda o el fondo de nuestra casa, haciendo que éramos algún personaje por ahí. Soñábamos con caminar por las paredes y balancearnos entre los edificios, tener un superauto, un super cinturón lleno de cosas para combatir el mal. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuál era su héroe favorito? ¿Se acuerda con quién se identificaba? Pero un día nos hicimos grandes y fuimos perdiendo poco a poco esa ilusión que había generado en nosotros todos aquellos dibujitos, aquellas historias, para hacer del mundo un lugar mejor. Nos hicimos grandes un día y fuimos perdiendo poco a poco la ilusión que había generado en nosotros aquellas historias de superhéroes. Y nos dimos cuenta que el vivieron felices para siempre, no era tan así. Que el príncipe azul no era tan azul, ni tan príncipe. Y además ahora ronca. Que la hermosa princesa venía con una mamá incluida, con una suegra. Y fuimos cambiando aquellas historias por las realidades que nos tocan vivir a cada uno en cada día. No se preocupe, me llevo bien con mi suegra y está ahí conectada. No estoy diciendo que las historias clásicas y todos los superhéroes no tengan un lugar en nuestra vida. Los desafíos siempre nos invitan a soñar, a ir a más. Las historias tienen su lugar en la vida del ser humano. Jesús mismo contaba historias para transmitir enseñanza a sus seguidores, ¿se acuerda? Quizás usted hoy mismo contó algo en la escuela dominical o en la semana.
Y eran esas historias que Jesús contaba, movía a las multitudes. Las multitudes le seguían para escuchar sus historias. Algunos por los alimentos, otros por otros intereses, pero Jesús le hablaba a las multitudes, les enseñaba con historias, con narraciones breves y sencillas que cautivaban la audiencia. Había sencillez en las palabras de Jesús, pero profundidad en el pensamiento, la enseñanza que transmitían aquellos días y nos moviliza a nosotros hoy también. Había sencillez en sus palabras, pero profundidad en el pensamiento, las historias. Jesús le contaba historias, les contaba parábolas, narraciones, y movilizaba a la gente. Todos podían entender el mensaje de Jesús y aplicarlo a su vida. Por eso las multitudes lo seguían. Sus historias eran y son atrapantes. ¿Y verdad que nos siguen atrapando hoy? Qué bueno, le digo a mi esposa, a mis hijas, qué bueno es tener la Biblia. Qué bueno es encontrar esas historias que las podemos aplicar cada día. Por eso las historias de Jesús nos siguen atrapando hoy en día. Porque son historias reales que podemos sacar una enseñanza práctica para nuestras vidas. Donde la trama, la historia tiene algo que ver con la realidad que hoy estamos viviendo. Qué saludable es conocer las historias bíblicas que nos ofrecen una aplicación para nuestras luchas, para nuestras dificultades. Que le podemos enseñar y decir a nuestros hijos y nietos, no hay gigante que te pueda detener si Dios está contigo. Qué padre, qué abuelo, qué tío, no se vistió un día de Goliat y jugó con sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus sobrinos. Y usted se tomó el tiempo, quizás tomó una cartulina, hizo la espada, hizo una coronita o algo parecido y salió a jugar con sus nietos. Mire, si usted no lo hizo, se lo recomiendo. Y el problema cuando hacemos esto es que cuando jugamos con nuestros hijos, hijas, sobrinos, como me ha pasado, después que uno arma todo el escenario y juega David y Goliat y uno que es más grande se tira al piso, cuando uno termina la historia y le cuenta que Dios estaba con David, ¿cuál es el problema con los pequeños? Dicen, otra vez, otra vez. Y allá hay que volver a hacer la historia. Pero son historias que usted, padre, tío, abuelo, hay que aprovechar para representar en la vida de nuestros hijos el cuidado de Dios. Por eso, el problema de toda esta producción es que, como decía, cuando hacemos esto, nuestros sobrinos, hijos, nos están pidiendo otra vez, hacelo de nuevo. Pero es una enseñanza bíblica que permanece y permanecerá en la historia de nuestros seres queridos. No tendremos superpoderes como algunos héroes del cine, pero tenemos a un Dios que nos ayuda cada día a marcar nuestra vida, a marcar la vida de nuestros seres queridos. Y nos da un poder real para enfrentar las luchas y dificultades de cada día. Tenemos un poder real. Tenemos un poder real para ser un mejor padre, un mejor tío, un mejor abuelo, un mejor esposo, una mejor madre, un mejor empleado, un mejor estudiante, con una vida transformada que nos da seguridad. Los cristianos tenemos un poder de verdad para crecer, para avanzar y afectar la vida de otros. Y Dios nos da también un futuro y una esperanza. Como cristianos, queremos que Dios use nuestras vidas y pueda usar su propósito, usar nuestras vidas para bendecir esta generación, este tiempo que estamos viviendo. Siempre recuerdo que mis tíos, hablando de historias, me regalaban cuando me convertí aquellas viejas revistitas, no sé si te acordás, Aldo, por ahí, Héroes de la Fe. Las revistas Héroes de la Fe. Siempre de los 11 años, 10, 11 años, mi tía, cuando se convirtió, me puso en su lista de oración. 8 años después, el Evangelio llegó a mi vida, el Señor me habló. 8 años orando, regalando libritos, historias. Por eso, no se desanime. ¿Cuánto tiempo usted está orando? No deje de orar por sus seres queridos. Dios tiene un tiempo. Cuando me convertí, mis tíos me enviaban esa revista, aquellas revistas Héroes de la Fe. Eran fantásticas, en tipo dibujito, así que eso impactó mi vida. Quedé fascinado con aquellas historias y entre esas historias conocí la historia de Elías, donde ahora me gustaría detenerme. En ese personaje, no de cine, no de ciencia ficción, un personaje, un hombre llamado por Dios, un hombre real. Elías es fantástico.
es un hombre con nuestras mismas debilidades, nuestras mismas luchas, nuestras mismas pasiones, nuestros mismos problemas y dificultades, pero un hombre llamado por Dios. Y ahí sí podemos identificarnos. Con los dibujitos a veces y las historias del cine no podemos volar, no podemos tener un superauto, no podemos hacer una cantidad de cosas, pero cuando miramos las historias, los hombres y mujeres de la Biblia, ahí me puedo identificar. Por eso Elías para mí es un héroe de la fe, un hombre que con nuestras mismas debilidades, problemas, luchas, pero con un llamado claro de parte de Dios. Y dice Primera Reyes, voy a ir mirando algunos pasajes junto a usted, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El profeta Elías es uno de esos grandes hombres de la Biblia que marcó mi vida, decía, y quizás marcó la vida de usted, o quizás la vida de David. Cada uno de ustedes tendrá un hombre o una mujer allí de la Biblia que le anima, que le fortalece, que se inspira cada día. Elías tiene la responsabilidad de llevar al pueblo nuevamente a la presencia de Dios, que se arrepienta, que cambie de actitud. El problema que teníamos acá, que el pueblo nuevamente se había alejado de Dios, pero ahora Elías tiene esta responsabilidad. El profeta da la palabra de Dios y Dios usa la vida de Elías para aquel momento tan especial. El mensaje que daba el profeta se debía cumplir. De lo contrario, era un falso profeta. La tarea del profeta era hablarle al pueblo de parte de Dios, hablarle al pueblo y al gobierno de turno. Dios ha dicho, o así dice Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Este es el camino que debes andar, era la tarea del profeta, la tarea de aquel que hablaba de parte de Dios. Más tarde, en la época de la iglesia cristiana, en los comienzos de la iglesia cristiana, hay varios documentos que mencionan algunas cosas interesantes sobre la vida del profeta. Y de paso se lo pongo por acá. Y esos documentos dicen lo siguiente: no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. No solamente el que habla es profeta, sino el que de lunes a lunes vive con las costumbres del Señor. Así pues, por sus costumbres se discernirá al verdadero y falso profeta. Así pues, por sus costumbres se discernirá al verdadero y al falso profeta. No era solo de acá, era como vive cada día. Igualmente, todo profeta que enseñe la verdad, si no practica lo que enseña, es un falso profeta. Esto es un artículo de los días de la iglesia cristiana, pero me gustó ponerlo aquí también. El profeta, solamente el 1% de su mensaje era relacionado con el futuro. Lo demás era algo inmediato, práctico, sencillo. Es cuando usted va a la nutricionista y le dice, lo hablábamos recién en la clase de nuevos miembros, usted va y la nutricionista le dice, Aram, siempre lo tengo Aram ahí, por eso lo uso ahí, deja la hamburguesa esa grandota, un poquito más de lechuga y tomate. Bien, eso es lo que hacía el profeta. Le decía al pueblo, pueblo de Israel, abandonen este camino, sigan este otro. Eso es lo inmediato que el profeta tenía que decir. Algunos profetas por ahí dicen cualquier cosa, como si fueran adivinos. Siempre recuerdo aquella historia que me contaron de alguien que estaba ahí en esa reunión, que alguien se paró y dijo, tengo palabra del Señor. Así que todos pararon la oreja y escucharon, era a fin de año, así que aquel hombre se paró y dijo, tengo palabra del Señor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y usted se ríe, pero esas cosas pasan por ahí. Entonces, tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos dice cada día. Por eso Elías, que su nombre significa Jehová es mi Dios, vivió aproximadamente sobre el 875 a.C. y la característica más notable de Elías fue su relación con Dios, Vivió en el reino del norte, donde el rey Acab instala oficialmente que toda persona debe adorar a un dios llamado Baal, al dios de la fertilidad y a la lluvia. Decretazo. Se decreta esto y todo el mundo tiene que
adorar a este Dios con minúscula. Se construye un templo y se lleva al pueblo a que se incline ante este Dios. Al mismo tiempo, dice la Biblia, comenzó una gran campaña masiva y agresiva contra el Dios creador de los cielos y la tierra, reemplazándolo por Baal en todos sus lugares. Ejemplo, 2022. Es como si usted viviera en una sociedad donde no se puede hablar de Dios. En escuelas, en liceos, universidades, trabajos, medios de comunicación, no se puede hablar de Dios. Cualquier similitud con la realidad de hoy es pura coincidencia. Es en este contexto que Dios envía a Elías para censurar a Acab y proclamar que el Señor es Dios y que no hay otro Dios como Él. Elías predice una sequía. Tenemos al Dios Baal, que es el Dios de la lluvia, pero ahora Dios dice, y por medio de Elías, predice una sequía devastadora que vendrá sobre todo el pueblo debido a la idolatría. Entonces Elías Tisbita, dice el versículo 17, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios habla por medio de Elías y se cumple esto. Esa sequía se dice que duró un promedio de 3 años y 6 meses. Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, no tiene poder para revertir esta situación. Tal como Dios lo había anunciado por medio de Elías, la sequía llegó y afectó la vida de todo ser humano y animal. ¿Se imagina una sequía de 3 años y medio prácticamente? Miren lo que hemos vivido en estos días atrás. Hablaba hace días atrás con un señor de campo y me decía, bueno, Gustavo, ¿qué vamos a hacer con este tema de la sequía, no? Y cuántas cosas y noticias vimos en los informativos. La hambruna provocada por la falta de agua es tremenda, ¿no? Si no pensemos, como les decía, hace días atrás, todo lo que tuvimos que enfrentar como país. En todo este proceso, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino palabra a Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustentará. En medio de la sequía, en medio de toda esta situación, Dios envía a Elías a la casa de una viuda. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué historia, ¿verdad? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja, dice la Biblia, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Qué situación, ¿verdad? Pero aquí se vuelve a cumplir nuevamente. Elías predice y se cumple, un verdadero profeta. ¿Se imagina usted en esta situación? A mí me cuesta, no soy persona de campo, pero hablé con mi madre hace unos días atrás y le pregunté, contame aquella historia que viviste cuando tenías unos 6 y 8 años. Así que me dijo, bueno, recuerdo que cuando éramos niños, vivíamos en el medio del campo, tuvimos una enorme sequía. Fueron meses y meses sin lluvia. Toda nuestra plantación se murió y comenzamos a ver a los animales a morirse también. Mi padre, decía mi madre, iba a caballo kilómetros y kilómetros a buscar agua. No solamente sufrimos aquellos días una enorme sequía, que por la cuenta me da el año 30, 40 por ahí, sino que
Comimos plantas que de otra manera no hubiéramos comido, pero enfrentamos un momento muy difícil en el día. No solamente en el día, me decía mi madre, sino que soñaba en la noche que la muerte venía en una forma muy flaca por la sequía a buscarnos como familia. Las historias de campo, ¿verdad? Que quizás usted vivió con sus padres o usted mismo vivió algún momento, pero son esas historias que las podemos traer hoy en día. Todo de una u otra manera enfrentamos diversas situaciones en nuestros días, pero hay situaciones difíciles e inesperadas que vienen a probar nuestra fe. Quizás la salud, la economía, la enfermedad de un familiar querido, pero el Señor siempre da su respuesta, siempre su palabra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe una cosa? Me parece increíble esto que pasa con Elías aquí. Dios se detiene a atender a una viuda, a alguien que realmente tenía necesidad económica, que la estaba pasando mal. Dios se detiene por una persona, a atenderla, a buscarla. ¿Sabe? En un tiempo X, en un momento X, un pastor me cuenta. ¿Sabes que una vez invitamos a un predicador fuera del país? Y lo invitamos una, dijo bueno, lo invitamos dos, dijo bueno, vamos a ver, y me pidió una cantidad de requisitos en su lista. Después de un año y pico de hacer intento para que viniera a predicar, me preguntó, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y mire, si no llueve, 200, dijo. 150, 200 personas. Ah, no, le dijo. Yo ir a predicar a un grupo de 150 personas, 200, no voy a ir. De 1000 para arriba, mi querido. Oh, bueno, muchas gracias, le agradezco, disculpe las molestias. Así que este pastor me lo contaba en un tiempo X por ahí, ¿no? Pero qué interesante que Dios se toma el tiempo. No le dijo, ¿cuánta gente hay en tu casa? ¿Cuántas viudas son? Ah, no. Dios se toma el tiempo para ir y atender a una viuda y su hijo. ¿No le parece fantástico? Dios se toma el tiempo y se arrima a la necesidad en la persona de Elías. Hace un buen tiempo le contaba esta historia, que esto pasó. Pero lo que me moviliza de esta historia es que Dios se arrima a la necesidad, a una sola persona, a una viuda, bueno, y con su hijo, ¿no? Esto nos debe movilizar, nos debe hacer pensar, nos debe invitar a nosotros a servir, a ser verdaderos héroes de la fe en nuestros días, con acciones prácticas en favor de otros, de los que están en necesidad y en aflicción. Dios se arrima por medio de Elías a atender una necesidad. No vio su condición, no vio si eran 10, 20, 100. Él llega a la necesidad de la viuda por medio de Elías. ¿Será que Dios puede hacer lo mismo con nosotros hoy en día? Con acciones prácticas, con acciones de amor, misericordia, de los que están en necesidad y aflicción. Creo que ahora sí podemos ser verdaderos héroes. ¿Te parece? Hace un instante dijimos, bueno, no podía volar, no podía tener un superauto, no podía hacer tales cosas y quedamos frustrados. No podemos andar en una telaraña por ahí volando. Pero cuando veo un héroe de la fe, un hombre, una mujer bíblico que tiene estas acciones, digo, sí, puedo tomar ese sueño frustrado y hacerlo realidad en mi vida. Ahora me puedo convertir en un cristiano que sirve al pueblo del Señor y a su vecino ateo también. No necesitamos superpoderes como superfuerza o poder para volar o un superauto. Solo necesitamos estar atentos a la voz de Dios, a su palabra y que nos muestre a dónde nos quiere llevar, a las necesidades que nos rodean, estar dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Más tarde, Acab dio a Jezabel la nueva de que Elías había pasado cuchillo a todos aquellos falsos profetas. Se lo voy a resumir por razones de tiempo. Entonces Jezabel se enojó y le dijo, Elías, voy a pedir tu vida. Se lo resumo. Elías, voy a pedir tu vida. Y Elías se estresó. Elías se estresó. Porque esta mujer muy malvada le dio una advertencia. Voy a pedir tu vida. Voy a pedir tu vida. Y Elías se estresó. Se agotó. Le subió la presión.
tuvo palpitaciones. Y Dios, al ver todo su estado emocional, lo envía a una espada. Cuando revisamos el pasaje bíblico, vemos que Dios le envía un ángel y le trae una torta, no sé si de chocolate o frutilla, le manda que descanse, porque cuando estamos estresados tenemos que dormir, lo atiende, lo despierta Elías, tenés tu desayuno. Es como que Dios lo envía una espada. ¿A dónde le gustaría? Bueno, Dios lo envía una espada a Elías, lo atiende un ángel, le da una torta, le da agua, lo alimenta. El hombre estaba estresado y cansado. Dios, al ver este estado emocional, lo envía un spa con todo pago. Le envía un ángel que le dice, levántate y come. Había una torta, había agua. Luego Elías vuelve a dormir. El ángel lo llama nuevamente, lo levanta y le dice, come, porque el largo camino te espera. Elías se fortaleció y caminó 40 días hasta Horeb, donde se metió en una cueva. Y Dios le dice en determinado momento, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Este hombre enfrentó muchas tensiones, muchas presiones, y en un momento se cansó. Pero después renovó sus fuerzas y se quedó en la cueva. Quizás estaba cómodo, tenía cable, ya había comprado el 65 pulgadas para ver el mundial, se quedó cómodo en la cueva. Y Dios le dice, ¿qué haces, Elías? Se compró el televisor, la heladera chiquita, un refresco y agua, nada más. Pero Dios le va a decir varias veces, ¿qué haces, Elías, aquí? Y se lo menciona una y otra vez, ¿qué haces, Elías, aquí? Ya descansaste, Elías. Ahora ve y háblale al pueblo. Hay que volver a la tarea. Ahora, cuando veo esto de que Elías se metió en la cueva y se quedó por ahí, ¿cuánto hace que usted se metió en la cueva también? En una cueva. No en su casa, sino en una cueva. Quizás nuestra vida cristiana fue activa, nos convertimos, trabajamos con niños, servimos, cantamos, hicimos evangelismo, salíamos a golpear puertas, hicimos campaña, hicimos esto, lo otro. Pero en determinado momento, quizás la crítica, porque no hay que, solamente usted se pone a hacer un té y uno le va a decir tiene poco azúcar, yo quiero edulcorante, está muy ácido, solamente haga un té en la vida donde hay muchas personas y usted va a recibir una crítica. La torta es de chocolate, yo la prefiero light, sin azúcar, y bueno, solamente póngase a servir y la crítica vendrá detrás de todo eso. Pero le quiero preguntar en esta hora, ¿cuánto hace que usted se quedó metido en una cueva? No en su casa, sino en una cueva. Nos encerramos en nosotros mismos, quizás, ante los comentarios negativos de otros. Llegó la crítica, el miedo, el agotamiento, la angustia, el rechazo, el desánimo. No sé dónde usted está encerrado ahora, pero si algo que estoy seguro, que Dios le está diciendo a usted, sal de tu cueva. Es tiempo que te pongas en marcha nuevamente. Se terminó. Pero Señor, me lastimaron, las críticas, el enojo, sal de tu cueva. Pero Señor, mira, yo no sé cantar bien, y estos que están acá cantan también, que yo no me quiero parar ahí. Pero Señor dice, practica, mejora. Todos necesitamos mejorar, todos necesitamos salir de nuestra cueva. Quizás usted se detuvo. Sirvió por largos años, pero hoy se quedó metido en la cueva. Y Dios le está diciendo, ¿qué haces aquí? Sal de tu cueva. No sé dónde estás encerrado ahora, pero Dios desea que salgamos, que corramos hacia su voluntad. Dios desea que cada uno de nosotros salgamos, que enfrentemos los nuevos desafíos. Dejemos la crítica y las ideas de otros que quedaron en el pasado. Dios nos está llamando hoy a levantarnos, a servir. Quizás como Elías, en determinado momento vivimos e hicimos muchas cosas, pero no nos podemos quedar en la cueva. Enseñamos, servimos, evangelizamos, aconsejamos, pero hoy quizás nos quedamos encerrados. No quiero servir porque me critican, me dijeron que soy un bueno para nada. Dios nos está diciendo, es tiempo que te pongas en marcha nuevamente. Dios nos está diciendo de muchas maneras y muchas formas, ¿qué haces allí? Es tiempo de que salgas de tu cueva. Quizás hoy es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de salir todas esas cosas que quedaron en el pasado. Es tiempo de perdonar y seguir adelante. La obra del Señor sigue. El Señor nos va a pedir cuenta. Y nos va a decir, ¿por qué no solucionaste?
¿Por qué no buscaste una ayuda, un consejo? Tenés que seguir adelante. Hoy Dios nos está diciendo, es tiempo de salir de la cueva y ponte en marcha, que el largo camino te espera. A vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y hasta acá parece que llegó mi voz hoy. Es tiempo de servir y vivir como héroes de la fe. Quizás no voy a ser una superchica, y menos yo. No voy a ser Batman, ni Robin, ni todos esos superhéroes. Pero Dios nos desafía a servir como Elías o como su personaje bíblico. Dios sigue llamando hoy en día a servir. Como Elías llegó a esa viuda en necesidad, hoy Dios nos llama a ser verdaderos héroes de la fe, a romper los esquemas y a ir por uno como hizo Dios. Y nos está llamando que si te quedaste en la cueva, es tiempo de salir. Pero es decisión tuya. Quizás es tiempo de apagar el celu, apagar el televisor y salir de la cueva y seguir adelante. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te damos gracias. Te agradecemos cada día, Señor, porque tu palabra habla a nuestros corazones. Gracias por la vida de Elías. Gracias por la vida de aquellos seres queridos que nos contaron historias bíblicas, que se tomaron el tiempo de contarnos una historia, de hablarnos de ti. Señor, que nosotros hoy también podamos ser de bendición allí en nuestros hogares, contando historias bíblicas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, que podamos transmitir toda esa enseñanza y contarles, Señor, que realmente podemos ser superhéroes de la fe, ayudando a otros. Gracias, Señor, que Elías con su testimonio, su ejemplo, nos ayuda a seguir adelante, a enfrentar los desafíos, a atender a aquellos que están en necesidad. Señor, y también entendemos que nos cansamos, nos estresamos como Elías, y es bueno renovarnos. Y qué bueno que tú nos cuidas, pero también nos enseñas a no quedarnos en la cueva, a levantarnos, a seguir sirviendo y esperando tu venida. Dejamos este tiempo ahora como congregación delante de ti y te agradecemos, Señor, por tu cuidado. Oramos en tu nombre, Señor, y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.